Entonces, continuando con nuestra clase de hoy, se va a entender por adquisición de la propiedad el modo de convertirse en propietario de una cosa conforme a qué, conforme al derecho. Dentro del estudio del derecho romano en lo referente a todo el conjunto de derechos reales, se plantea como problema esencial la distinción conceptual que, con apoyo de todos los textos románicos, establece la doctrina entre título y modo. En forma general, queda establecido que el título nos generaba un derecho real entre la propiedad y el nuevo adquiriente. Por lo tanto, el título no es suficiente para transmitir el dominio. Todo ello por el formalismo que contempla o que contemplaba el derecho romano en materia de actos jurídicos, no reconociendo así la obligación que existía dentro de los actos, valiéndose siempre del principio nulla pacta obligationem non pari, que es simplemente traducido al español normal: los simples pactos no producen obligaciones, hasta la llegada de la época justiniana y la aplicación, por supuesto, del nuevo concepto de pacta sunt servanda, que se refiere a los pactos producen obligaciones, el cual sí reconocía la existencia de la voluntad y todo lo que ella encierra e implica dentro de las contrataciones y los acuerdos. Diríamos que el modo es la forma como se desarrolla el acto mismo de la adquisición del dominio. Los hechos o negocios jurídicos se dan o dan nacimiento al derecho de propiedad y los derechos reales, independientemente del título de la propiedad. Entonces, podemos entonces hacer aquí una división. Podemos dividir la adquisición a título y modo en civiles y naturales. Los primeros, civiles, los estudia, por supuesto, el derecho civil, y son ellos la emancipatio, in iuris sectio, a judicium lex y la usucapión. Se caracterizan por la utilidad que de ellos toman los ciudadanos romanos y por su rigor, solemnidad y publicidad. Y los segundos procedían del derecho de gentes y no requerían más que la simple toma de posesión, como la occupatium, la tradition y la accession. Repito nuevamente, podemos hacer dividir la adquisición a título y en modo de civiles, y modos naturales. De modo civiles tenemos que se tiene competencia el derecho civil.
son ellos la mancipatio, el injuris cessio, la adjudicatio, lees y la uxucapium o la uxucapión, pronunciándola con acento, la uxucapión. Se caracterizan por la utilidad que de ellos toman los ciudadanos romanos y por supuesto por su rigor y por la solemnidad y publicidad de esos actos. Y los segundos procedían del derecho de gentes y no requerían más que la simple toma de posesión, como la occupatio, la traditio, la accessio, de manera tal que el interés práctico de la distinción de estas dos maneras de adquirir iba a radicar en que las adquisiciones del derecho civil no podían sino emplearse por las personas que tuvieran el ius commercium. En cambio, las del derecho de gente podían emplearse por los peregrinos. También vamos a tener el modo originario y el modo derivativo. Se llama modo originario, o se llamaba modo originario, para adquirir la propiedad aquellos que hacen surgir el dominio sobre la cosa independientemente de un título anterior. Quien ocupa una cosa sin dueño, que se denominaba res nullis, o una cosa abandonada, res derelictae. Se habla de modos derivativos cuando dentro de la adquisición de la cosa, la misma posee o poseía una relación jurídica ya preexistente, y para que la misma pueda formar parte de un nuevo patrimonio deben ser trasladados los derechos al mismo adquiriente. A título universal y a título particular. La adquisición a título universal define un modo completo de transmisión de los derechos de la propiedad, sea de forma universal o de una parte del mismo, como por ejemplo en la drogación, la sucesión en el matrimonio cum manum. Entonces, la adquisición a título particular contempla la transmisión de derechos y la propiedad de cosas taxativamente y especificadas, entrando a formar parte de un nuevo patrimonio. Entonces, ¿qué son las adquisiciones convencionales y no convencionales? La adquisición convencional va a ser aquella o era aquella que resultaba de un acuerdo de voluntades. ¿Entre quiénes? Entre el enajenante y el adquiriente, como en la mancipatio, la injuris cessio y la tradición. En la adquisición no convencional no existía por su parte ningún acuerdo de voluntades, como ocurría en la ocupación, en la usucapión, en la adjudicación y en la ley. Entonces, englobemos las condiciones para adquirir la propiedad. Las condiciones para adquirir la propiedad que señala
la doctrina romanista son las siguientes. Habíamos dicho anteriormente, una condición o unas condiciones subjetivas que se iban a referir a la capacidad de las personas y unas condiciones objetivas que exigían que la cosa susceptible de derecho de propiedad, que la cosa fuera susceptible exactamente de derecho de propiedad, y como una tercera condición, la exigencia de un modo de adquirir. Entonces, dentro de las condiciones subjetivas, nos vamos a referir, como su nombre lo indica, al sujeto y a su capacidad de adquirir, como los esclavos, los extranjeros que no tenían el jus commerci, y los hijos de la familia, porque solo adquieren para el pater. Sin embargo, posteriormente, con la creación de los peculios, adquieren este tipo de capacidad. Dentro de las condiciones objetivas son las que se van a referir a la actitud de las cosas para ser objeto del dominio. Entonces, la existencia de un modo de adquirir de los estudiados, ya anteriormente podríamos concluir que para que existan la adquisición de la propiedad como tal, deberían estar presentes dos factores esenciales: el título y el modo de adquirir. Entonces, cuando hablamos de los modos de adquirir la propiedad en cuanto a lo que contemplaba el derecho civil, ya hemos mencionado a la figura de la emancipatio, para englobarla nuevamente y que quede el hilo completo de la información. Retomémosla. La emancipatio o la emancipación, si se quiere decir en castizo, era un modo de adquirir, decíamos al principio, de manera solemne, el modo que contemplaba el derecho civil, que exigía la presencia de tanto del enajenante como del adquiriente, y tenía como requisito que tenía que hacerse en presencia de 5 testigos, por supuesto ciudadanos púberes. Y aquel otro personaje que se denominaba el libre pen, o el que portaba la balanza, el denominado portabalanza. Entonces, la cosa objeto de la venta debía estar presente al momento de realizarse la venta, con la excepción, por supuesto, que se tratase de un inmueble, por razones obvias. El efecto que produce o que producía este procedimiento y no iba a ser otro que el de la transferencia inmediata de la propiedad o el objeto, pero no su posesión, la que solo se iba a adquirir o la que solo se adquiere cuando el objeto es entrega o se entrega directamente al adquiriente. Si el enajenante se niega a transferir el objeto, el adquiriente puede ejercer la acción de reivindicatio o la acción de reivindicación. Entonces,
el vendedor debía garantizarle siempre al comprador la propiedad de la cosa vencida, o perdón, vendida, disculpen, de la cosa vendida, estando obligado a pagar, de no cumplir, el doble del precio obtenido en caso de que la cosa no estuviera sometida a su dominio y el adquirente fuera privado de ella por la actium rei vindicatio, intentada contra el mismo originario propietario. Pues el adquirente tenía una acción penal contra ese vendedor, que no era otra que la actium autoritatis, que era la acción de la autoridad, para obligarlo a perfeccionar o realizar el pago. Como era un medio de adquirir dentro del derecho civil, se necesitaba que ambas partes gozaran de lo que se denominaba el ius commerci, la capacidad para comerciar, y solo se aplicaba a las cosas res mancipi, siendo nulos sus efectos si las cosas eran net mancipi. Esta forma de adquirir la propiedad cae en desuso al desaparecer esta distinción entre las cosas res mancipi y las nec mancipi. Ahora, ¿qué característica aparece en la bibliografía que podemos mencionar hoy? En principio, que es el modo más antiguo, o era el modo más antiguo para adquirir la propiedad dentro de lo estipulado por el derecho civil, que solo podía ser realizado por los ciudadanos romanos. La cosa que iba a ser transmitida en propiedad debía ser res mancipi. La mancipatio, más que un modo de transmitir la propiedad, iba a ser representada como un negocio jurídico entre personas libres, que servía para crear diversos derechos subjetivos y también para obligarse. Se denominaba el pers ais libram. ¿Por qué? Porque se realizaba en presencia siempre de un funcionario, que era el que anteriormente les mencionaba, era el que se denominaba o el que se llamaba como el que estaba provisto de la balanza para hacer la medición en pesos de las cosas, en la que se pesaban real o de manera simbólica las cosas y premunido de un asta o lanza símbolo del dominio quiritario. Entonces, dentro de esta característica se dice que era un negocio jurídico regido por formas sacramentales de ineludible cumplimiento y seguido por la nuncupatio, que eran todas las expresiones verbales constitutivas del derecho o de la obligación. Ahora bien, para concretar, ¿cuál era la importancia que revestía la figura de la mancipatio? Se podría decir que por medio de la mancipatio se constituía el nexum, un estamento contenido dentro de la ley de las 12 tablas, el cual iba a generar o generaba un vínculo
dentro del acto propio. Se ha estudiado a lo largo del tiempo por medio de la doctrina romanista que el mancipium nacía de la mancipatio, lo mismo que el abandono nupcial. La adopción y la emancipación se hacían por sus ritos. Entonces con ellas se creaban las servidumbres, se utilizaba en el matrimonio por coentiu para adquirir la manus, servía de base para los negocios jurídicos y como negocio jurídico iba a ser una de las formas civiles para adquirir el dominio. Hablemos de las formas. Decíamos que la emancipatio era un rito solemne y sacramental que se realizaba frente a el librimpen o al poseedor de la balanza y con los testigos que se necesitaban, en este caso 5, compareciendo ante ellos tanto el vendedor como el comprador. Con esto englobamos. ¿Estamos claros? Ahora bien, hablemos de la mancipio cedens y la mancipio accipiens. Al referirnos al comprador mancipium accipiens, debía pagar la cosa y este pago se hacía con las viejas formas de las monedas, ya sea las barras de cobre o de bronce, que se depositaban en la balanza. Para eso es que tenía que tener la presencia del funcionario o el portabalanza, en donde el comprador y el vendedor, posteriormente de las mediciones, pronunciaban lo que se denominaba como las palabras solemnes. Y luego, por supuesto, se procedía a la entrega de la cosa que pesaba, por supuesto, el funcionario que portaba la balanza. A la emancipatio podían agregarse distintos pactos. De ellos, el pacto más importante, decíamos anteriormente, dentro de los distintos pactos que podían adicionarse, se puede mencionar la fiducia. El que requería en préstamo una suma de dinero daba sus bienes en garantía, mancipándolos o vendiéndolos al acreedor. Este se comprometía a devolverlos cuando el deudor hiciera el pago respectivo de las deudas. Ahora bien, dentro de las acciones que se pueden ejercer con respecto a la emancipatio, vamos a mencionar 3 acciones para la protección: las autoritas, la actium de modo agri y la actium de fiducia. Repito, para las acciones que protegen el procedimiento de la emancipatio, vamos a mencionar la autoritas, la actium de modo agri y la actium de fiducia.